Veamos cómo vamos a trabajar en este caso cuando se presenta un capacitor y una resistencia a la misma vez dentro de un circuito. Primero que nada, a este tipo de circuitos en los que combinamos los capacitores y las resistencias se les llama circuitos RC, por las iniciales de sus nombres de capacitor y resistencia. Y más adelante, lo que les comento en la semana 16, que probablemente nosotros lo veamos en la semana 8, se llaman circuitos RLC, que son capacitores, bobinas y resistencias. Y bueno, hasta ahora solo el circuito CRC. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, como vamos a tomar esta restricción, ¿ya? La resistencia y las corrientes son constantes y no cambian con el tiempo. Eso es cuando manejamos circuitos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá una resistencia, cuando pasa una corriente por acá, siempre es la misma corriente, no varía esta corriente con el tiempo. Pero ¿qué ocurre con un capacitor? Con un capacitor es diferente. Eso es lo problemático del capacitor. Cuando tú tienes un capacitor, este puede estar en dos estados. Puede estar cargado o descargado. Al momento que está cargado, este capacitor está al 100 de su batería, entonces ya no necesita corriente, es como si lo desconectáramos. Pero ¿qué ocurre cuando el capacitor está descargado? Cuando un capacitor está descargado, este va a recibir una cierta cantidad de corriente, y esta corriente viene dada a partir de esta. Y como saben, el capacitor requiere una carga, pero solamente ocupas una corriente que está transportando una carga. Esta corriente va a variar con el tiempo. Varía con el tiempo, de tal forma que el capacitor consume la corriente que necesite para cargarse. Entonces, esa es la diferencia con la resistencia. En el capacitor la corriente varía, sube y se mantiene constante. Luego también podemos descargar el capacitor. En cambio, en la resistencia la corriente sí llega con todo y sigue, no varía mucho. En la vida real varía un poco, pero como son ideales acá, no varía. Eh, esa, ese pequeño detalle de que la corriente varía dentro de un capacitor influye mucho en los problemas. Estas son las funciones que encontré, que no lo vemos en el curso. Si te gusta, lo puedes ver en la explicación en el libro. Cómo varía el tiempo de acuerdo, perdón, cómo varía la corriente en función del tiempo y luego la carga en función del tiempo. Esto es corriente en función del tiempo y carga en función del tiempo en un capacitor. Esto es al momento de cargar, varía de esta forma, con esta ecuación se le modela y al momento de descargar se modela con esta ecuación. Esto también lo vemos en el curso de ecuaciones diferenciales. Yo que estoy llevando en verano le he visto un poco, pero en el curso no lo explican porque no te piden hallar esta función. Ahí lo puse de curiosidad porque estaba relacionando los cursos. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se carga un capacitor. Como les dije, al principio el capacitor está descargado. Vamos a asumir que está descargado, este es el capacitor. Y bueno, el switch o el interruptor está abierto, entonces no hay corriente, no existe flujo de corriente. Y cuando cerramos el interruptor, eh, a medida que transcurre el tiempo, la carga en el capacitor se incrementa y la corriente disminuye. O sea que cerramos el capacitor y empiezan a viajar los electrones aquí a cargar el capacitor. Y tú ya sabes cómo se carga el capacitor, ¿verdad? El capacitor comúnmente se polariza aquí y positivo aquí, hasta llegar al máximo nivel de su tope. Cuando llega al máximo nivel de su tope, este capacitor ya no recibe corriente. Por tal motivo, ya no pasaría corriente por acá y el circuito queda abierto cuando el capacitor está cargado. Entonces, en los problemas cuando veamos capacitores con circuitos, cuando nos digan que el capacitor está cargado, quiere decir que por este capacitor no está pasando corriente. Vamos a abrir el circuito y vamos a trabajar como si no existiera nada ahí, como si hubiera un corto, así se le quita. Pero cuando nos dicen que inicialmente el capacitor está descargado, en ese caso sí, este capacitor se va a comportar al igual que un cable, o sea que va a seguir transportando la corriente, va a pasar por acá una corriente. Comúnmente se le reemplaza por un cable para trabajar. Y eso es la ventaja de los capacitores, que cuando al momento está resolviendo circuitos, cuando nos den el datazo de que el capacitor esté cargado, nosotros podemos eliminar ciertas partes del circuito y trabajar. Y van a ver que el circuito se simplifica en gran manera y la resolución de problemas se facilita. Bueno. Eso es. Entonces, en resumen, estos son los dos aspectos más que debemos tener en cuenta. De toda la teoría que hemos visto, cómo se trabaja, las propiedades de una conexión en serie, paralelo, cómo se conecta un amperímetro, cómo se conecta un voltímetro, eh, las leyes de Kirchhoff. Aparte de estos, todos estos que tienes que saber, y las leyes de signos, cómo se reemplaza el signo de la corriente en la ecuación.
Aparte de eso, agrégale estos dos más a tu formulario. Agrégale estos dos. Cuando un capacitor está descargado, se comporta como un alambre. O sea que cuando tiene un capacitor descargado, la corriente sigue pasando normal. Cuando tiene un capacitor cargado, o sea que el capacitor ya está en su tope, en este caso vas a retirar. Por ejemplo, vas a tener un circuito de la siguiente manera. Vas a tener un circuito así, acá, por ejemplo. Y te dicen, por ejemplo, que el capacitor uno y el capacitor 2 y el capacitor 3 están conectados y por acá hay una resistencia. Una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. R1, R2 y R3. Te van a decir, por ejemplo, dato del problema, el capacitor 2 está cargado. Entonces lo que vas a hacer es borrar esto y tu circuito se simplifica simplemente a una malla. Para eso es, ¿ya? Y bueno, me gustaría hacerles un resumen de todo lo que hemos visto, pero no están todos en la clase. O sea, no puedo escuchar su opinión. ¿Qué dirá acá el último compañero que está? Un resumen de todo lo teórico que debemos saber para resolver problemas. Si no, pasamos directamente a los problemas. Ya sabemos ya que vamos a trabajar de esa forma y ya pasamos directo a los problemas.